Soy Benjamin, de 35 años, un empresario a menudo etiquetado como exitoso. Poseo una empresa tecnológica valorada en millones de dólares, una extensa mansión suburbana y una esposa que alguna vez creí que era mi mundo entero, Emily. Pero ahora, sentado en mi oficina tenuemente iluminada, no puedo dejar de preguntarme, ¿se está desmoronando lentamente todo lo que he construido? Todo comenzó hace unos meses. No soy de los que se quejan, pero mi cuerpo me ha estado traicionando últimamente, intensos dolores de cabeza, episodios de mareos tan severos que tuve que agarrarme a la pared para mantenerme en pie, y náuseas inexplicables. Visité hospitales de renombre, desde internistas hasta neurólogos. Negaron con la cabeza, ofreciendo diagnósticos vagos como estrés relacionado con el trabajo o trastorno de ansiedad. Pero en el fondo, sé que algo anda terriblemente mal. Emily, mi esposa, siempre estaba a mi lado. Cada vez que me derrumbaba, me tomaba la mano, sus ojos azules brillantes llenos de lágrimas, susurrándome palabras suaves: necesitas descansar, ven, estoy muy preocupada por ti. Solía sentirme reconfortado por su cuidado, pero ahora, cada vez que habla, un escalofrío recorre mi espalda. ¿Estoy imaginando cosas o hay algo insincero oculto detrás de su tierna mirada? Las cosas se volvieron más extrañas cuando empecé a notar las comidas. Emily siempre las ha preparado, le encanta cocinar, orgullosa de sus elaborados platos. Pero últimamente, cada vez que comía, los dolores de cabeza me atacaban, a veces acompañados de una sensación de ardor en mi garganta. Intenté desestimar la idea, diciéndome a mí mismo que estaba siendo paranoico. Pero una tarde, cuando accidentalmente derramé el tazón de sopa que Emily me trajo, vi su pánico. No el tipo de preocupación habitual, sino una mirada temblorosa en sus ojos, como si estuviera aterrorizada de que descubriera algo. Comencé a prestar más atención, las breves llamadas telefónicas que Emily hacía cuando pensaba que no la estaba escuchando, las veces que salía de casa para ir de compras pero regresaba con las manos vacías. Y luego noté a Daniel, mi hermano menor. Daniel, a quien una vez consideré mi mejor amigo, a quien apoyé desde que era un niño, comenzó a visitar nuestra casa con frecuencia cuando yo estaba fuera por negocios. Al principio, pensé que era solo afecto fraternal, pero luego un vecino mencionó casualmente: Daniel ha estado viniendo mucho, ven. Lo curioso es que siempre es cuando no estás en casa. Mi corazón se oprimió. No quería creerlo, pero las piezas estaban empezando a encajar. Un día, fingí irme temprano al trabajo, pero regresé a casa después de unas horas. Vi el coche de Daniel aparcado enfrente. La risa de Emily resonaba desde la sala de estar, tan dulce que me produjo escalofríos. No entré. Simplemente me quedé afuera, mi corazón palpitaba. ¿De qué hablaban? ¿Por qué eran tan secretistas? Esa noche no pude dormir. Me senté en mi oficina, mirando la foto de boda de Emily y yo que colgaba en la pared. Su sonrisa radiante ahora se sentía como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Me pregunté: Emily, ¿qué me estás ocultando? Y Daniel, mi hermano, ¿eres realmente la persona en la que confiaba? Decidí no armar una escena todavía. Si estaban jugando algún juego a mis espaldas, lo descubriría. No soy alguien que se rinda fácilmente, pero en el fondo no podía negar el dolor de alguien que pensó que lo tenía todo y ahora se enfrentaba al riesgo de perderlo todo, incluso su vida. La sospecha era como una pequeña llama ardiendo en mi corazón. No era grande, pero lo suficientemente caliente como para mantenerme inquieto. Empecé a observar a Emily y Daniel más de cerca, como un cazador acechando a su presa. Cada acción, cada palabra que decían, las anotaba en mi mente. No quería creer que la esposa que amaba y el hermano al que trataba como familia pudieran traicionarme, pero la verdad a veces es más cruel que el propio miedo. Una tarde, cuando Emily pensó que estaba dormido, la oí susurrar por teléfono. Apoyé el oído contra la puerta del dormitorio, mi corazón palpitaba. Su voz era suave pero lo suficientemente clara como para que captara cada palabra: solo unas pocas semanas más, Daniel, y estará hecho. Él no sospechará nada. Me quedé allí, congelado, como si la sangre en mis venas se hubiera detenido. Estaban hablando de mí, estaba seguro. Al día siguiente, fingí irme de viaje de negocios. Le dije a Emily que me quedaría en la ciudad de al lado durante 2 días. Ella sonrió, me abrazó y me dijo que me cuidara.
Pero sus ojos, aunque intentó ocultarlo, delataron un destello de satisfacción. Conduje, pero solo di unas vueltas a unas pocas cuadras antes de aparcar a unos cientos de metros de la casa. Me senté en el coche, mirando nuestro hogar brillantemente iluminado, sintiéndome como un extraño espiando mi propia vida. Menos de una hora después, el coche de Daniel se detuvo. Entró en mi casa como si fuera la suya. Apreté el volante, luchando por contener la ira que brotaba en mi pecho. Quería entrar a la fuerza, golpear a Daniel en la cara y confrontar a Emily, pero no, necesitaba pruebas. Si estaban jugando un juego sucio, los haría pagar. Esperé hasta altas horas de la noche, cuando Daniel se fue. Entré sigilosamente en la casa por la puerta trasera, moviéndome tan silenciosamente como una sombra. Emily estaba dormida, o fingía estarlo. Fui a mi oficina y revisé la cámara oculta que había instalado unos días antes. No estoy orgulloso de espiar a mi propia esposa, pero no tenía elección. Las imágenes aparecieron en la pantalla y mi corazón pareció detenerse. Emily y Daniel estaban sentados en el sofá, más cerca de lo normal. Hablaron en tonos bajos y calculadores. Daniel dijo, «Solo una dosis más, no lo sobrevivirá. Los médicos pensarán que es un paro cardíaco, nadie sospechará nada». Emily asintió, sus ojos fríos, «Necesitamos darnos prisa, Daniel, no quiero alargar esto. Una vez que esté hecho, lo tendremos todo». Apagué el vídeo, mis manos temblaban. No solo estaban teniendo una aventura, querían matarme. Querían quitarme la vida para apoderarse de mi dinero, mi empresa, todo lo que tanto me había costado construir. El dolor me desgarró el pecho, pero me negué a derrumbarme. Copié el vídeo en una unidad USB y lo guardé en la caja fuerte. Era mi primera prueba, pero necesitaba más. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto llamado Carl. Le di todos los detalles sobre Emily y Daniel y le pedí que rastreara cada uno de sus movimientos. Carl no hizo preguntas, solo asintió y dijo, «Le conseguiré la verdad, señor Benjamin». Cada día me enviaba informes, sus reuniones secretas, sus breves llamadas telefónicas, incluso sus visitas a una tienda de productos químicos en las afueras de la ciudad. Al leerlos, mi corazón se volvió más frío. Habían estado planeando esto durante mucho tiempo, paso a paso, como depredadores acechando a su presa. Pero no me quedé de brazos cruzados. Cambié mis hábitos. Dejé de comer la comida que Emily preparaba, alegando que mi estómago estaba sensible. Fingí estar más cansado y frágil de lo normal, dejándolos pensar que su plan estaba funcionando. Cada vez que Emily me miraba con sus ojos preocupados, sonreía disimuladamente, «Sigue actuando, Emily, ya verás». Sabía que la confrontación se acercaba. No podían esperar mucho más, y yo tampoco. 2 semanas después, Daniel nos invitó a Emily y a mí a una fiesta en su casa. Este era sin duda el escenario donde no solo él, sino también yo, jugaríamos nuestras cartas de triunfo. De antemano, había llamado a Carl, el investigador privado, para discutir el plan. Me advirtió que tuviera extrema precaución, si bajaba la guardia, mi vida podría estar en grave peligro. Antes de salir de casa, el ambiente entre Emily y yo era pesado como el plomo. Ella estaba frente al espejo, aplicándose lápiz labial rojo, su vestido de seda negro pegado a su cuerpo. «¿Estás bien, Ben?» «Te ves agotado», dijo, su voz dulce pero sus ojos me escaneaban como si estuvieran investigando. Asentí, fingiendo una tos para que pensara que todavía estaba débil y era fácilmente manipulable. «Estoy bien, disfrutemos de la noche», respondí con una débil sonrisa. En mi mente, revisé el pequeño dispositivo de grabación oculto en el bolsillo de mi chaqueta y la botella de desinfectante de manos, mi cobertura para la jugada que estaba a punto de hacer. Emily no lo sabía, pero yo había estado listo durante mucho tiempo. En el coche, ella estaba en silencio, mirándome ocasionalmente. Conduje, fingiendo concentrarme en la carretera, pero mi corazón palpitaba. Carl me había advertido, harán su jugada esta noche, Benjamin. Vigila las bebidas. Sabía que Emily no dejaría escapar esta oportunidad. Había esperado demasiado, y yo también. Apreté el volante con fuerza, diciéndome a mí mismo, mantente la calma, un paso en falso y todo habrá terminado. Cuando llegamos, Daniel nos recibió en la puerta, su sonrisa brillante pero sus ojos afilados y fríos.
Ven, Emily, gracias por venir, dijo, abrazándome como a un hermano cercano. Le di una palmada en el hombro, suprimiendo mi ira. Bastante fiesta, Daniel, respondí, mi voz casual. Emily soltó mi brazo, mezclándose con la multitud, pero la sorprendí intercambiando una mirada con Daniel, una mirada fugaz pero suficiente para confirmar mis sospechas. Tenían un plan. La fiesta comenzó animada. La música a todo volumen, las luces parpadeaban y las copas de vino tinto brillaban en las manos de los invitados. Emily, como siempre, brillaba entre la multitud. Se reía y charlaba, pero pude ver la tensión en lo fuerte que apretaba su copa. Luego se acercó al bar, sirviéndome personalmente una copa de vino tinto. Para ti, Ben, tu favorito, dijo, entregándomela, sus ojos brillando con cálculo. Tomé la copa y la olí ligeramente. Un débil olor extraño, sutil pero suficiente para que supiera que esto no era solo vino. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi sonrisa. Gracias, cariño, dije, levantando la copa como si fuera a beber. Luego miré a Daniel, de pie a unos pasos, charlando con algunos invitados. Me acerqué, fingiendo entusiasmo. Oye, Daniel, ven aquí, le llamé, pasándole un brazo por encima como a un hermano. En ese momento, cuando nadie miraba, incliné hábilmente mi copa, vertiendo parte del vino de la mía en la suya. El movimiento fue rápido, discreto, enmascarado por el abrazo y mi risa. Levanté mi copa, girándome hacia la multitud. Todos, un brindis por Daniel. Gracias, mi hermano pequeño, por organizar esta increíble fiesta. Grité, mi voz llena de emoción. La multitud aplaudió, las copas tintinearon en un coro animado. Daniel sonrió, levantó su copa y dio un gran trago. Me llevé la copa a los labios, pero no dejé que una sola gota tocara mi lengua. Me quedé allí, observando, esperando. Segundos después, la copa de Daniel se le escapó de la mano, rompiéndose en el suelo. Se agarró el pecho, los ojos muy abiertos por el shock, su cuerpo convulsionando. El grito de Emily rasgó el aire, Daniel, no. La multitud estalló en caos, como un enjambre de abejas asustadas. Me quedé quieto, observando fríamente a Emily. Su rostro estaba ceniciento, sus ojos muy abiertos de horror. En el bolsillo de mi chaqueta, el dispositivo de grabación seguía funcionando. Marqué el 911, hablando claramente, sospecho un envenenamiento en esta ubicación, envíen policía y una ambulancia de inmediato. Luego miré a Emily, sus ojos ardiendo como para incinerarme, pero solo le di una débil sonrisa. El juego ha terminado, Emily. El caos explotó como una bomba, gritos, pisadas apresuradas y el lamento de las sirenas de ambulancia perforaron la noche. Daniel yacía en el suelo, convulsionando, sus ojos vidriosos, mientras los invitados aterrorizados lo empujaban alrededor. Emily se arrodilló a su lado, sus manos temblorosas mientras lo sostenía, gritando, Daniel, despierta, por favor. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, lo vi, no solo dolor, sino el pánico de alguien cuyo plan había sido expuesto. Me quedé allí, en la habitación brillantemente iluminada, manteniendo una fachada de calma, aunque una tormenta rugía dentro de mí. Los invitados susurraban, algunos intentaban ayudar a Daniel, otros se quedaban paralizados de horror. Emily se levantó de un salto, con la intención de seguir a la ambulancia, pero le agarré la muñeca con fuerza, mi voz baja y aguda como una hoja, te quedas aquí, Emily. Necesitamos hablar. Ella se estremeció, sus ojos parpadearon como si quisiera huir, pero la multitud estaba observando y no le di ninguna oportunidad de escapar. Ven, suéltame. Daniel me necesita, gritó, forcejeando, pero apreté mi agarre, mi mirada helada. Daniel será atendido. Tú, por otro lado, tienes algunas explicaciones que dar. Mi voz se escuchó lo suficientemente fuerte para que los cercanos se volvieran curiosos. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. En mi bolsillo, el dispositivo de grabación seguía funcionando, y sabía que era hora de jugar mi mano. De repente, Emily dejó de forcejear. Me miró, luego a la multitud, y como si no pudiera soportar la presión, gritó, «Esa no era tu copa, Ben». ¿Por qué era la de Daniel? Sus palabras, resonando en la ahora silenciosa sala, fueron una confesión tan clara como cualquier otra.
Los invitados a nuestro alrededor se quedaron paralizados, algunos se cubrieron la boca, susurrando. Solté su muñeca y di un paso atrás, dejando que todas las miradas cayeran sobre Emily. ¿Qué acabas de decir, Emily?, pregunté, mi voz lenta, enfatizando cada palabra. Ella se cubrió la cara, temblaba, pero no pudo retractarse de sus palabras. No, entendiste mal, balbuceó, pero sus ojos aterrorizados la delataron. La multitud comenzó a murmurar, los susurros se extendieron como un incendio. Me quedé allí, observando a la esposa que una vez amé cavar su propia tumba. La policía llegó poco después, 3 oficiales, sus uniformes severos cortando a través de la atmósfera caótica. Me acerqué a ellos con calma, entregándoles la unidad USB que contenía las imágenes de seguridad de la casa, los mensajes entre Emily y Daniel recopilados por Carl, y la grabación de su reacción en la fiesta. Sospecho que mi esposa y mi hermano conspiraron para envenenarme, dije, mi voz firme. Toda la evidencia está aquí. Un oficial abrió una computadora portátil, reproduciendo el vídeo frente a la multitud. Las imágenes de Emily y Daniel susurrando sobre la dosis final aparecieron, claras e innegables. Los susurros de los invitados se convirtieron en jadeos de shock. Emily se quedó paralizada, su rostro pálido, sus ojos muy abiertos de desesperación. Intentó negarlo, no, eso no es lo que quise decir. Pero cuando un oficial leyó en voz alta un mensaje de su teléfono, solo esta noche, Daniel, y está hecho. Ella se desplomó al suelo, llorando incontrolablemente. La verdad quedó al descubierto, justo delante de aquellos que una vez vieron a Emily como la esposa perfecta. La miré, ya no sintiendo dolor, solo una fría resolución, has perdido, Emily. La policía esposó a Emily allí mismo, en medio de las miradas horrorizadas de los invitados. Ella no se resistió, solo bajó la cabeza, su cabello despeinado ocultando el rostro que una vez brilló. El tintineo de las esposas resonó como las notas finales de una sinfonía que termina. Me quedé allí, observando a la mujer que una vez amé ser sacada de la habitación, sin mirar atrás ni una sola vez. Daniel, ahora en la sala de emergencias, también estaba bajo estricta vigilancia. Después de sobrevivir al momento crítico, supe que ninguno de los dos podría escapar. Fueron detenidos, esperando juicio. Trabajé con la policía, proporcionando cada pieza de evidencia, el informe toxicológico de la sangre de Daniel, que coincidía con los síntomas que experimenté durante mis visitas al hospital, junto con las grabaciones, vídeos e informes detallados de Carl. Cada pieza de evidencia era como un ladrillo en el muro de la justicia, atrapando a Emily y Daniel en sus crímenes. En las semanas que siguieron, me preparé para el juicio. No quería que las emociones me influyeran, pero cada noche, sentado en una casa ahora demasiado grande, no podía evitar recordar los viejos tiempos, cuando Emily todavía sonreía a mi lado, cuando Daniel era el hermano pequeño que protegía. El dolor persistía, pero me negué a que me arrastrara. Tenía que ser fuerte, no por ellos, sino por mí mismo. Una investigación policial posterior reveló que Emily y Daniel habían comprado el veneno de una fuente ilegal, planificando meticulosamente durante meses para debilitarme antes de administrarme una dosis fatal en la fiesta. Calcularon que mi muerte sería clasificada como paro cardíaco, sin que nadie sospechara juego sucio. Pero nunca anticiparon que yo había empezado a sospechar mucho antes, me había preparado y, finalmente, los había superado en su propio juego. El día en que Emily fue llevada a la comisaría, yo no estaba allí. No necesitaba presenciar esa escena para sentirme victorioso. Daniel, después de recuperarse, también fue arrestado. Fueron acusados de conspiración para cometer asesinato, intento de envenenamiento y conspiración para apoderarse de bienes. Cada cargo fue como un golpe de martillo a su destino. Todo lo que tenía que hacer era esperar el juicio, donde la verdad quedaría completamente expuesta y se haría justicia. Cuando llegó el día del juicio, entré en la sala del tribunal con una sensación extraña, no de triunfo, ni completamente de dolor, sino de vacío. Había esperado este momento, pero no me trajo la alegría que una vez imaginé. La vasta sala del tribunal, con sus bancos de madera pulida y su pesado ambiente, parecía abrumar a todos los presentes. Me senté en la primera fila, mi mirada fija hacia adelante, donde Emily y Daniel pronto aparecerían. Ellos, que una vez fueron mi mundo entero, ahora eran solo 2 sombras desvanecidas en una pesadilla prolongada. La puerta se abrió y Emily entró primero, sus esposas brillando bajo las luces.
Había perdido peso, su cabello dorado una vez orgulloso ahora enredado ocultando sus ojos rojos e hinchados. No me miró, solo bajó la cabeza, caminando lentamente hacia el asiento del acusado. Daniel la siguió, su apariencia demacrada, sus ojos hundidos como los de un hombre roto. Me miró brevemente, pero la confianza de antaño había desaparecido, reemplazada por la desesperación. No respondí, solo me senté erguido, mis manos agarrando el borde del asiento, esperando que comenzara la justicia. El juez, un hombre de mediana edad con una voz profunda y aguda, golpeó su mazo. El juicio comenzó. La fiscal, la señorita Linda Harper, se puso de pie, su voz que cortaba el aire como una cuchilla. Hoy estamos aquí para juzgar a Emily Carter y Daniel Carter por delitos graves, conspiración para cometer asesinato, intento de envenenamiento y conspiración para apoderarse de bienes. Estos actos no son solo violaciones de la ley, sino también una profunda traición a la confianza y a los lazos familiares. Escuché cada palabra, sintiéndolas grabarse en mi corazón, recordándome lo que había perdido. La señorita Harper presentó el caso con una precisión aterradora. Relató cómo Emily y Daniel planearon durante meses, comprando veneno de una fuente ilegal y debilitándome gradualmente a través de comidas y bebidas. Mostró sus mensajes de texto en una pantalla grande, palabras escalofriantes como «solo una dosis más y no sobrevivirá» o «una vez que esté hecho, la empresa será nuestra». La sala del tribunal zumbaba con susurros, algunos negando con la cabeza con incredulidad. Me quedé allí, observando cómo la evidencia que había reunido a través de Carl salía a la luz, cada pieza encajando perfectamente en el rompecabezas de su crimen. Luego vino el vídeo de mi cámara de seguridad casera. Las imágenes de Emily y Daniel en el sofá, susurrando sobre la dosis final, silenciaron la sala. La voz de Emily, aunque suave, resonaba claramente: «Necesitamos darnos prisa, Daniel, no quiero alargar esto». Vi a algunos en la sala apartar la mirada, incapaces de soportarlo. Emily se encorvó, sus hombros temblaban, mientras Daniel permanecía inmóvil como si se hubiera resignado a su destino. La fiscal me llamó al estrado de los testigos. Caminé hacia adelante, sintiendo todas las miradas sobre mí. Juré decir la verdad y comencé a relatar todo, desde los misteriosos dolores de cabeza y las hospitalizaciones inexplicables hasta el momento en que empecé a sospechar y a investigar. Hablé del vídeo, de Carl y de la fatídica fiesta donde intercambié el vino para protegerme. Mi voz era firme, pero cada frase se sentía como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. No miré a Emily ni a Daniel, solo al juez, como si contara la historia de otra persona. «Señor Benjamin, ¿por qué no acudió a la policía tan pronto como sospechó algo?», preguntó la señorita Harper, sus ojos penetrantes. «Necesitaba pruebas», respondí, mi voz baja. No quería creer que mi esposa y mi hermano pudieran hacer esto, pero cuando la verdad se volvió innegable, supe que tenía que actuar. El abogado defensor de Emily y Daniel, el señor Richard Kahn, intentó contraatacar. Argumentó que yo podría haber entendido mal, que mis síntomas podrían haber sido debido a una condición médica y no a un envenenamiento. Incluso sugirió que inventé la historia para vengarme de Emily por una supuesta infidelidad. Pero sus argumentos se desmoronaron cuando la fiscal presentó el informe toxicológico de la sangre de Daniel, que coincidía con mis visitas hospitalarias anteriores. Se llamó a un experto médico que confirmó que el veneno utilizado podía causar paro cardíaco si se acumulaba con el tiempo, y que la dosis en la fiesta era lo suficientemente letal como para matar al instante. Emily fue llamada al estrado. Temblaba, su voz quebrándose mientras intentaba negar los cargos. «No quería matar a Ben», dijo, las lágrimas corriendo por su rostro. Yo solo quería que descansara, que le entregara la compañía a Daniel. No sabía que la sustancia era tan peligrosa. Pero cuando la fiscal reprodujo la grabación de la fiesta, su voz gritando: «Esa no era tu copa, Ben», Emily se desplomó, incapaz de seguir hablando. La sala del tribunal zumbaba y vi la expresión del juez oscurecerse. Daniel, en contraste, optó por el silencio. No negó los cargos ni ofreció excusas, solo bajó la cabeza cuando fue interrogado por su abogado. Quizás sabía que con la montaña de pruebas ante él, las palabras eran inútiles. Lo miré, buscando la imagen del hermano pequeño que solía perseguirme para jugar a la pelota, pero esa imagen había desaparecido hacía mucho tiempo. El juicio duró 3 días, pero para mí, cada hora se sintió como un año.
Escuché cada detalle nuevamente, desde cómo Emily mezclaba veneno en mi comida hasta las veces en que Daniel fingía preocupación mientras yo me desplomaba. Cada pieza de evidencia fue un golpe de martillo, no solo para ellos, sino para mi corazón. Los había amado, había confiado en ellos, y ahora tenía que verlos pagar el precio. El día final de la sentencia llegó. El juez se puso de pie, su voz resonando, severa pero desprovista de emoción. Emily Carter, usted es declarada culpable de conspiración para cometer asesinato, intento de envenenamiento y conspiración para apoderarse de bienes. Es sentenciada a 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional por 15 años. Emily rompió a llorar, cubriéndose la cara, pero nadie en la sala mostró simpatía. Daniel Carter, continuó el juez, usted es declarado culpable de los mismos cargos, con una sentencia de 22 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional por 12 años, debido a su papel secundario en el plan. El mazo golpeó, terminándolo todo. Emily y Daniel fueron esposados y sacados de la sala. Emily se volvió, sus ojos suplicantes se encontraron con los míos, pero yo no respondí. Simplemente me quedé allí, viéndolos ser llevados, sus figuras desvaneciéndose detrás de la puerta. Se había hecho justicia, pero no había alegría en mi corazón, solo un vacío insondable. Salí de la sala del tribunal, hacia la luz solar cegadora que no podía calentarme. Sabía que me esperaba un largo camino. Había perdido a mi familia, mi confianza, pero aún me tenía a mí mismo y no dejaría que este dolor definiera mi vida. El juicio terminó, pero mi vida no se detuvo. Salí de la sala del tribunal, pisando la luz solar cegadora que no podía disipar el frío en mi corazón. La casa que alguna vez fue un hogar cálido ahora era una cáscara vacía, llena de recuerdos que ya no quería conservar. Emily y Daniel estaban tras las rejas, pero el dolor que dejaron atrás seguía ardiendo como una cicatriz que nunca sanaría del todo. Me encontraba en una encrucijada en mi vida, preguntándome, ¿a dónde voy desde aquí? En los días posteriores al juicio, viví como una sombra. Evitaba los espejos, temeroso de ver un Benjamin debilitado y traicionado mirándome fijamente. La compañía siguió funcionando, pero ya no encontraba emoción en los números o los contratos. Una vez pensé que el dinero y el estatus lo eran todo, pero ahora se sentían como trampas vacías. Necesitaba un nuevo propósito, una razón para levantarme cada mañana. Una tarde, sentado en mi oficina, tropecé con un cuaderno viejo. Dentro había líneas garabateadas de mis días de juventud, cuando soñaba con construir un mundo mejor. Recordé al niño Benjamin que creía que el éxito no se trataba solo de ganar dinero, sino de crear valor para los demás. Ese pensamiento fue como una débil chispa, pequeña pero suficiente para sacarme de la oscuridad. Comencé a actuar. Fundé una organización benéfica llamada Restore, dedicada a aquellos que, como yo, habían sido traicionados o heridos por seres queridos. Quería que supieran que no estaban solos, que el dolor no tenía por qué ser el final. La fundación comenzó pequeña, con programas que ofrecían apoyo psicológico y financiero a víctimas de abuso o engaño por parte de miembros de la familia. Contraté a un equipo de expertos, psicólogos y abogados, para ayudarlos a sanar de su trauma y reconstruir sus vidas. El trabajo no fue fácil. Cada historia que escuchaba de quienes venían a la fundación me cortaba como un cuchillo, despertando recuerdos de Emily y Daniel. Estaba Sara, una mujer que compartió cómo su esposo conspiró para apoderarse de sus bienes después de fingir amarla durante una década. Estaba Michael, un joven cuyo propio hermano lo estafó, dejándolo ahogado en deudas. Escuchaba, compartía e intentaba ofrecerles esperanza, incluso mientras yo a veces lidiaba con mi propio dolor. Poco a poco, Restore creció. Ampliamos nuestros programas, desde asistencia legal hasta capacitación vocacional, ayudando a aquellos que habían sido traicionados a recuperar la confianza y la independencia. Empecé a recibir cartas de agradecimiento, historias de personas que se habían recuperado, encontrado nuevos trabajos o incluso reconstruido familias. Cada carta era un ladrillo que me ayudaba a reconstruir mi fe en la humanidad y en mí mismo. Mi empresa también se transformó. Introduje nuevas políticas centradas en el bienestar de los empleados y las contribuciones a la comunidad. No quería ser solo un hombre de negocios que persigue ganancias, quería ser alguien que marcara la diferencia. Las reuniones ya no giraban únicamente en torno a los ingresos, sino también sobre cómo podíamos apoyar proyectos sociales, desde la educación hasta la atención médica. Mis empleados, inicialmente sorprendidos,
pronto abrazaron los cambios con entusiasmo. Dijeron que estaban orgullosos de trabajar para una empresa con alma. También empecé a compartir mi historia, no para alardear de mi victoria, sino para inspirar a otros. Me invitaron a hablar en conferencias y programas de televisión. Hablé de los días oscuros, de cómo casi lo perdí todo y de cómo me encontré a mí mismo de nuevo. Le dije a la gente que la venganza más dulce no es el odio, sino levantarse, vivir mejor y convertir el dolor en fuerza. Cada vez que miraba a la audiencia y veía sus ojos iluminarse, sabía que estaba en el camino correcto. Aún así, no todos los días eran fáciles. Algunas noches me quedaba despierto pensando en Emily y Daniel, preguntándome si podría haber hecho algo para evitar que las cosas llegaran a este punto. Pero luego me recordaba a mí mismo que yo no inicié su crimen, yo era simplemente el superviviente. No podía cambiar el pasado, pero podía moldear el futuro. Un año después del juicio, Restore celebró su primer evento, una gala de recaudación de fondos a la que asistieron cientos. Me paré en el escenario, mirando rostros desconocidos pero esperanzados. Sara, la mujer que lo había perdido todo, ahora era consejera de la fundación, radiante con una sonrisa luminosa. Michael, el joven traicionado por su hermano, había abierto una pequeña panadería y trajo cupcakes caseros al evento. Sostuve el micrófono, mi voz ligeramente temblorosa, no por miedo sino por el torbellino de emoción. Gracias a todos por estar aquí, dije. Una vez pensé que mi vida había terminado cuando fui traicionado, pero hoy, de pie aquí, me doy cuenta de que podemos superar cualquier cosa, siempre y cuando no nos rindamos. La venganza más dulce no es el odio, es vivir una vida exitosa y significativa que aquellos que nos hicieron daño nunca podrán tener. El aplauso rugió como una ola, borrando los últimos vestigios de duda dentro de mí. Bajé del escenario, mezclándome con la multitud, sintiendo el calor de los abrazos y las palabras de gratitud. Por primera vez en meses, sonreí genuinamente, no para ocultar, sino porque sabía que me había encontrado a mí mismo de nuevo. No he olvidado a Emily y Daniel, pero ya no me atormentan. Ellos eligieron su camino, y yo elegí el mío. Seguiré viviendo, seguiré construyendo y seguiré brindando esperanza a quienes la necesitan. Esta vida, aunque llena de dolor, todavía vale la pena luchar por ella.